Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 329 y antes de comenzar, amigos, les tengo que platicar que haz de tu próximo viaje toda una aventura al estilo de los Minions. Déjate inspirar por las animadas aventuras de los Minions para lanzarte en una aventura sin igual este verano. La campaña Pase por México surgió con el objetivo de reactivar los viajes por carretera hacia diferentes destinos turísticos, incentivando al turista mexicano a redescubrir nuestro país y con eso apoyar a la industria hotelera y restaurantera, siendo Pase un aliado para el pago seguro y ágil del telepeaje. Además, continúa la aventura amarilla con el programa Paseporte, el cual ofrece grandes beneficios tangibles para sus usuarios, sumando a grandes aliados como hoteles, restaurantes, tours, servicios y experiencias turísticas. Solo presenta el tag físicamente o la app Tu Tag Pase para obtener cortesías, descuentos y tarifas especiales. Encuentra más información en pasepormexico.com. Y ahora sí, yo soy Iván Morales y le doy la bienvenida, como todas las semanas, Charlie del Río. ¿Cómo estás? Yo soy Charlie del Río y estoy contentísimo de estar aquí. Por cierto, que creo que nunca lo había dicho, pero me encanta el tema musical, el microtema musical de arranque del podcast de Cine Premier. Sí, está bueno, ¿no? Es una canción de un chavo que se llama Logan Whitehurst. La podemos usar porque tenemos permiso a través de una licencia de Creative Commons. Y luego Wow. el otro día, hace como 2 años o 3, me enteré que el chavo se había muerto, falleció. Ay, no me Ajá. digas. Pero pues ahí seguimos utilizando su música porque él la puso allá para que la gente la pudiera Y utilizar. porque la música es inmortal. Y La eso lo hace música es... inmortal a él. Pero sí me Pues, gusta el tem, terere, te, tere, hablando de que te. pensé que había pasado poco tiempo y fueron ya más de muchos años de que me enteré de Ujú. eso, ¿te pasa a ti que los últimos 2 años un poquito como que no cuentan? Que es que el otro día vi a unas personas que hace 4 años que no veía, pero en mi cabeza había pasado uno nada más. Pero es porque los 2 años de la pandemia como que mi Mm. mente no los cuenta. ¿A ti te pasa lo mismo? No, a mí me pasa una duplicidad de sentimientos, como que ha sido una eternidad desde que inició la pandemia, que son ya más de 2 años, de marzo Sí. del 2020 hasta ahorita que estamos en junio, son dos años y 3 meses, y sigue la pandemia, no ha terminado. Y sí, es como un limbo. Pero a Es un mí se limbo me ha raro. hecho a veces muy breve y a veces muy eterno. O sea, de repente te reencuentras con gente. Mira, ayer tuvimos un podcast de Cinemanet, recordando Superman, así como hiciste tú recordando Jurassic Park. Hicimos Ajá. recordando Superman con Cuacarraquear, con Jorge Báez de Guadalajara. Muy bonito, está padre el programa. Y sacó James una foto del episodio 1000 de Cinemanet, que fue hace Uf. 3 años, en mayo 31 del 2019. Y a mí me parece que eso pasó, Ivanovich, el siglo pasado, no hace 3 años, el siglo pasado. Sí, mayo Está dos mil muy raro. diecinueve. ¿Estás seguro? Sí, 31 de mayo de 2019. Wow, no, yo también siento que Tres fue hace mucho años, más. 3 años. Sí. Entonces Wow. sí está complicado. No, pues sí, sí, ese Es sí un se siente vortex raro. temporal la pandemia, depende de cómo lo quieras ver. Porque Sí, eh, temporal. o sea, sí debería ser tiempo muy triste que podríamos anular como tú lo haces en tu mente, pero pues no, ha transcurrido eso y a veces se siente que hasta más. Oye, Es hablando más, de, sacó la foto Jaime, estábamos ahí con Cuacarraquear, estaba Jaime, estaba yo, y pues no, ya ninguno se ve como en aquel entonces. Sí, Y claro. obviamente uno va cambiando, pero sí, como que los cambios habían sido más dramáticos. Sí, pero además sí, sí fueron en algunas personas más. Oye, hablando de viajes en el tiempo, no sé si esto que voy a decir tiene viajes en el tiempo, pero me recuerdo porque es ciencia ficción. Ya empecé a ver oficialmente Babylon 5, que tanto estás friegue y friegue que la vea. Pero no acabé el primer episodio porque en primera nadie me advirtió que duraba hora y media ¿Perdón? y no tengo esa clase de tiempo al mismo tiempo. Es Entonces el ahí único voy. episodio que dura eso, es el piloto, fue como una película. Sí, vi. De hecho, cumple el propósito de los pilotos que plantea una situación, reciben comentarios y ya cuando inicia bien la serie ya hay cambios. Me Vas a ver imaginé, unos cambios de casting.
Me imaginé algo así, es similar a lo que pasó con Battlestar Galactica, el reboot. ¿Te acuerdas que empieza Ujú, también con ujú. una mini película y después ya la serie? Entonces, supuse que era eso, pero no me di cuenta hasta que le puse play y solo tenía a lo mucho 50 minutos y dije, no, pues ya no acá. Pero oye, que te quedaste a la mitad. Sí, voy a la ¿Te mitad. estaba resultando interesante? Sí, o sea, creo que Ok. diste una muy buena advertencia, introducción. Sí, se siente de la época, se siente de la época en la que es, Ujú. pero, o sea, sabiendo eso, está muy bien, ahí va, pero Bueno, todavía me yo falta mucho. también me eché el episodio, tampoco me acordaba que duraba hora y media, y ya llevo 2 más. Ok. Y la verdad que contento. Así que ahí te encargo, ¿no? Que le eches ganitas. Está bien, lo intentaré. Muy bien. No, ojalá que sea de tu agrado y de los de insisto, además, la primera temporada es nada más como el planteamiento y tiene muchas cosas genéricas del estilo de Star Trek. Y ya después, a partir de la segunda, ya es cuando ya se empiezan a caer perfectamente bien todo lo que había acomodado en la primera, ¿no? Pues Planteado. yo también con Star Trek no estoy nada bien familiarizado, ya me pasaste los episodios clave que tengo que ver, entonces mi referencia es más ciencia ficción genérica y Ok, Battlestar Galáctica, entonces pues ok. ahí voy. Y bueno, ¿cómo se llamaba la de Alien Nation? Alien Nation sí veía. Guau, qué chistoso. Sí, Interesante, ¿no? Era curiosa la serie. La película me sí, gustaba más, o sea, la película era con James Caan, o sea, ni más ni menos. En, nunca vi la en... película, fíjate, nada más vi la serie. Ok, ese es otro tema muy interesante que algún día deberíamos de abordar, ya sea en Cinemanet o en Cine Premier, donde quieras, o en los dos. Series televisivas que se hicieron a partir de una película. Sí, Stargate, Buffy, Buffy. y otras más. Pues justo una de las que vamos a hablar hoy, si quieres comenzamos con esa. Mira, ya la uniste por varias partes. James Caan y series televisivas que hicieron a partir de una película. Ambas describen a The Offer, que ya terminaste, ya terminamos. Ah, wow, The sí, Offer, que es la versión ficcionalizada de lo que fue el making of de El Padrino. sí. Yo también ya la terminé. Y me gusta porque además, esto creo que no te había dicho y esto podría ser una buena cosa para que, no sé si te gusten los musicales, pero también estuvimos viendo en Star Plus está la serie Fosse Verdon, que es la historia de Bob Fosse, director de Cabaret y de Ujú. Chicago y All That Jazz, y Gwen Verdon, que era su pareja y pues, muchas veces inspiración y bla, bla, bla. Es protagonizada por Sam Rockwell y Michelle Williams. Si la pueden ver, amigos, y tú, Charlie, vale la pena Sí, nada más por bueno, Michelle Williams. O sea, Sam Rockwell sabemos que es increíble, Bob Fosse era increíble y tiene sus problemas, sus demonios, Gwen Verdon era increíble, pero Michelle Williams, qué cosa de verdad de a ver, masterclass de así se actúa, está muy dijiste cañona. Michelle Williams y Sam Rockwell y ya me tenías allí. No sé nada de Sí, lo demás. Pero sí, no sé, es más, porque no me habías dicho, como está el meme ese, avísenme, avísenme, se me había ido por avísenme. completo. Se me Sí, fue por bueno, completo. acabando el programa, Vela y la platicamos. sí, ¿Ubicas a Bob Fosse? no. No sé, esa es pregunta y parece que no sé hablar. Las preguntas se enuncian de la siguiente manera. ¿Conoces a Bob ¿Conoces a Bob Fosse? Fosse? ¿Conoces a Bob Fosse? Es el director de Cabaret y de Chicago y de otra que se llama All That Jazz y la película de Ujú. Lenny Bruce con Dustin Hoffman. Entonces es como hay Muy una buena, figura por cierto, en interesante. blanco y negro, ¿no? Sí, Y ¿es Valerie Perrin la que sale en la película con Dustin Hoffman? ay, sí te Es, fallo. ay, era la actriz que salía en Superman del 78, la amante del ex Luthor. Casi No me estoy seguro que acuerdo. sí, pero bueno. Y es un Lenny Bruce muy distinto del que conocemos a la versión televisiva de Marvelous Mrs. Maisel. Y al de la vida real, pero sí, Y no, al de la vida real también. no, nada Pero que ver. buena la película, ¿no? Sí, Muy dramática sobre los conflictos de la relación de pareja, en las condiciones de trabajo y de demanda creativa que tenía este individuo, ¿no? Fantástica, sí, total, muy y en la bien. serie te explican bien como todo, de dónde vienen esas ¿Cuántos visiones que episodios tenía. son? Bueno, deben ser 10 Ok, miniserie entre, también. entre 8 y 10 sí, Bueno, sí, sí, sí.
Muy bien. Y bueno, viene el caso porque The Offer termina con la noche del Oscar, en la que estaban nominadas a Mejor Película, tanto Cabaret como El Padrino. Gana Sí. Mejor Película Cabaret, pero Mejor Director se lo lleva Francis Ford Coppola. Y No, al revés. Entonces es al revés. al revés. Ok. Y se lleva, el Oscar que se lleva Francis Ford Coppola es de guión, junto con Mario Puzo. Ah, No entonces fue las el dos se mejor las llevó director. Cabaret. Las dos se las llevó Cabaret. Qué oso. No, se Le llevó hacen su mejor serie. película, sí se llevó mejor película El Padrino. Según yo era uno y uno. Sí. Este. Y conecta con otra cosa, porque cuando en ese último episodio, cuando están en la escena de los Oscars, Mario Puzo dice, me hizo una oferta Warner Brothers para hacer un tratamiento del guión de Superman. Eso yo no sabía. ¿Tú sí sabías eso? Ah, seguro Sí, tú sí claro, sabías. bueno, a ver, es uno de los Sí. elementos que justamente sirvieron para poder generar la producción de la película. Hola Ah. Marta, qué gusto saludarte, mucho gusto por estarnos acompañando. Qué bueno que estás por acá. Sí, fue uno de los elementos importantes para poder generar que se quisiera la película. Necesitaban nombres importantes. Mario puso como creador de la novela del Padrino, guionista de la propia película, el éxito que había tenido la cinta y también habían conseguido a Marlon Brando y a Gene Hackman. Entonces eran las cartas de presentación para armar todo lo demás. Y bueno, pues ya dime qué te pareció The Offer. Tengo como sentimientos encontrados. Hay un tema que es ineludible, es tan grande y es tan magnífica y es tan extraordinaria. El Padrino como película es una de mis películas favoritas de todos los tiempos y de muchísimos cinéfilos, registrada como tal también en términos de listas históricas, premiaciones que ha tenido la cinta, es inevitable. Entonces, cualquier cosa que se haga en torno a ella, pues va a palidecer. Palidece, inclusive una de las secuelas hechas por el propio Francis Ford Coppola, que es El Padrino 3. El Padrino Ujú. 2 se hizo con tan poca distancia entre la primera, fueron 2 años entre que se estrenó una y la otra, que ya venía todo el equipo de producción encarrerado. El libro ya había sido desmenuzado por Coppola y fue como armarlo, que le dan una gran estructura a la segunda película. Pero hasta la 3 termina palideciendo. En ese sentido, por supuesto que también The Offer, con sus 10 episodios, sí palidece, sí se siente como, eh, pues, se ve como producto para televisión, se ve como película para televisión, miniserie para televisión. Son 10 episodios, subrayo yo. Pero sí me parece muy interesante que a través de la ficción están ilustrando muchas de las clásicas historias en torno al Padrino que muchos cinéfilos conocemos. La Ujú. dificultad para lograr que se hiciera la película, la intervención en la vida real de la mafia, la asociación de italoamericanos que se utilizó para tal efecto, el hecho de que no querían que tal o cual actor interpretara tal personaje, no querían que Al Pacino fuera el personaje protagónico, no querían contratar a Marlon Brando por la trayectoria que tenía, sí era importante, pero ya había ido en declive profesionalmente y además era famoso por ser un individuo pues que era extravagante en su forma de ser y difícil para trabajar Ujú. con los directores, porque pues él se sentía que era efectivamente, y lo era, la gran estrella. Y todas esas cosas que las vamos viendo a lo largo de la película. Por cierto que me parece que el actor que escogieron para interpretar a Francis Ford Coppola está muy bien, es Dan Fogler. Sí. Él, yo creo que tú y yo a lo mejor lo conocimos en la misma película, en esta cinta de fanatismo sobre Star Wars. ¿Cómo se llama la película? Fanboys. En la Fanboys. película Fanboys. Después tiene este personaje protagónico en esta secuela de las películas de Harry Potter, de los animales fantásticos, pero aquí me parece que hace un personaje muy redondito y que termina siendo muy entrañable. La otra cuestión que me llama mucho la atención, sí y no, es que todo está visto a través de la perspectiva del productor de la película, Albert S. Rudy o Al Rudy, que está interpretado muy bien, creo yo, por Miles Teller. Miles Teller que ahorita tiene chamba por todos lados. O sea, sale en Sí. Top Gun, sale en The Offer, ya viene otra película donde él está también de protagónico. Qué En padre que tenga Netflix. tantos Ajá. proyectos en este momento. Pero,
sí es una película basada en sus memorias, basadas en las memorias del verdadero productor, donde al final de cuentas todo tiene que ver con él. Él fue el Sí. que escogió a Coppola, es el que solucionó tal situación, es el que se enfrentó a todo mundo, y sí creo que está muy centrada en su figura y deja un poco de lado la parte más creativa de la creación de la película. Es como más en torno al elemento de la producción, a cuáles eran las condiciones de Hollywood, quiénes eran las cabezas, qué empresa había comprado Paramount Pictures, y están esos intereses que también son famosos, esos intereses de las grandes empresas que compran una empresa creativa y que pues no entienden del todo cómo funciona. Y aquí trabajan ese elemento. Al final de cuentas, como ilustración de muchas anécdotas de la vida real en torno al Padrino, me pareció muy interesante. A mí a mí sí me gustó, bueno, también me gustó bastante. Creo que es una serie muy personal, en el sentido de que creo que ya habíamos comentado esto. Yo la veo más específica como para gente como yo, amantes del cine, gente como tú y yo. No sé si le interesaría a alguien que no le interese ya de por sí cómo se hacen las películas y demás, pero algo que me gustó mucho, dos cosas. Bueno, primero, algo que me gustó mucho, se me hizo muy como de, ok, ya entendí que sí saben ustedes lo que están haciendo perfectamente. Justo de lo que hablabas, reescribir la historia. Hay un diálogo entre el presidente de Paramount y el director de la mesa directiva de Gulf and Western, que son los dueños de Paramount. En esa conversación están hablando sobre las películas históricas que reescriben la historia. Uno le dice al otro, a mí me gustan mucho porque tenemos oportunidad de reescribir nuestra propia historia. Y eso es algo que se me hace muy atractivo. Termina la escena y el actor que hace a Robert Evans, que también me encantó cómo lo hace, voltea a ver a la cámara como diciéndonos, sí, o sea, estamos conscientes de que estamos reescribiendo por completo la historia de esta película y eso me gustó que lo hicieran. Es un bonito guiño, sí. Sí, se me hizo que me gustó que que se hicieran conscientes de que saben lo que están haciendo. Y la otra, que tiene que ver con la historia de Cine Premier, el chavo hay un chavo ahí que es asistente de Robert Evans, que se llama Peter Bart. No sé si te acuerdas de él, sale un par Del de veces. El personaje, Sí, claro que sí. ok. Termina resultando sumamente importante porque es el que encuentra la novela, el que compra los derechos de la novela antes de que la novela sea inclusive publicada. Ese señor Peter Bart trabajó después en la vida en Variety y es quien recomendó a Vera Anderson para la publicación que estaban haciendo en México de cine allá en el ¡Wow! 94. Oye, no, qué Ujú. buena conexión. Sí, él Qué es el buena que conexión. nos ¿Vira trajo a sigue, Vera. sigue colaborando para Cine Premier? Sí, claro, sí, sí, sí. Qué padre. Pues la colaboradora más antigua de la revista, de todo el Sí, proyecto. pues ella lo fundó, sí. Ujú. Fue la Increíble. primera colaboradora que hubo. Wow. Pues Sí. qué interesante está esa conexión. Sí, y también la otra cosa que me hizo pensar esta serie es que a mí la verdad sí me gustaría ver muchas otras, sí me gustaría ver una serie igual del tiburón, ya sabes, el tiburón no funciona, ¿qué vamos a hacer? Claro. De El Resplandor, no sé, creo que esas son las dos que se me ocurren ahorita que me gustaría ver, alguna No, de dan John ganas de ver de Wayne. todas. Pero mira, yo creo que la parte que es más complicada y que era una de las expectativas que yo tenía de la serie era quiénes van a interpretar a Marlon Brando, a Al Pacino, a todos estos actores. Aquí tengo el póster, a Robert Duvall, a James Caan, a Diane Keaton. ¿Quiénes lo van a interpretar que sí tengan buena interpretación histriónica y que además se parezcan? Y eso es imposible. Eso ya no logro sacudirlo. Y por eso termina siendo más interesante con los personajes reales, pero que no conoces cómo son, como el productor, como el presidente de la compañía, como el contador de la empresa, ¿me explico? Como la secretaria que está ayudándole en todos los problemas en los que se ven Sí, claro, involucrados. Y cuando llegas a ver, el actor que hace, por ejemplo, a Al Pacino lo hace muy bien, que es el que más pero al final sale. de cuentas, exacto, apenas sale, son pequeños papeles
que están ahí teniendo. Se llama Anthony Hipólito y lo hace súper, súper bien. Igual el de Marlon Brando, me pareció que la verdad estaba, no se parecía tanto físicamente, pero las gesticulaciones que hacía y el tono de voz y demás le terminan funcionando increíblemente bien, deliciosamente bien, diría yo. Se llama Justin Chambers, el actor que hizo ese papel. Y ahorita que mencionabas a Robert Evans como coprotagonista, el director o presidente de Paramount en ese momento, Robert Evans, Matthew Good es el actor que lo hace y sí lo hace fantástico. Lo hace increíblemente bien. Él, además, entre muchas otras cosas que ha hecho, aparece en la serie de The Crown como el interés romántico de la princesa Margarita. Es un fotógrafo, es un de estos que viven la vida, un bon vivant, alegre y curioso. Y bueno, aquí también tiene un personajazo. Y el otro personaje que me parece increíble de la serie es justamente el que hace Juno Temple, que es esta secretaria que yo todo el tiempo estuve pensando, ¿será uno de esos personajes que inventaron, que es muy común, que en películas de ficción que adaptan historias de la vida real, meten algún personaje como de relleno para no terminar de conectar puntos? Y no, resulta que sí existe. Eso estuvo bien padre, porque al final de la serie, en el episodio 10, te ponen las fotografías del actor y del personaje de la vida real que estuvo interpretando y te dicen, ya sabes, esos detallitos adicionales de qué otras cosas hizo en su trayectoria. Entonces, sí está muy padre. Bueno, al final, en el caso de Al Rudy, que él decide ya no ser productor del Padrino 2, porque lo que quiere hacer es aquí le pusieron Golpe Bajo, ¿cómo se llama la original? The Longest Yard. The Longest Yard. The Longest Yard. Aquí la película sobre fútbol americano y prisión, Golpe Bajo, que también fue un hitazo en su momento, una película muy interesante. Entonces, sí, esos detalles me parece que están muy bien elaborados. Sobre ese final, lo que a mí me sorprendió es, porque también te pasan qué pasó con la película después y bla, 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 y te dicen, al día de hoy, El Padrino es ampliamente considerada la mejor película de la historia. No estoy seguro que eso sea cierto, porque según yo, las dos que se pelean ese título son Ciudadano Kane y Vértigo. Y de la trilogía, según yo, la mejor ampliamente reconocida es la parte 2, ¿no? Bueno, es que la parte 2 es increíble del Padrino, pero yo sí soy de los tradicionalistas que ponen en primer lugar la original. Lo mismo hago con Star Wars. Todo el mundo dice que el Imperio Contraataca de Empire Strikes Back es mejor. Lo es en muchos sentidos, pero el hecho de crear un mundo, un universo de personajes y hacerlo también, y después como que ya no es tan difícil, que sí lo es, porque al final de cuentas es más común que haya malas secuelas que buenas. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Pero, sí, no, pues sí, hay películas que están consideradas como grandes secuelas. Estabas mencionando El Padrino 2, El Imperio Contraataca, Aliens, ¿no? En fin, pero en todos esos casos me quedo yo con la primera película. No, a mí creo que sí me gusta más la 2. Oye, me está preguntando Gabriel Girán que si ya vi Jurassic World. No, porque ya escuché demasiadas malas cosas de ella y en algún momento me la pondrán aquí en la tele y la voy a ver ahí. Y y él sugiere una serie sobre Jurassic Park. Sí, también vería una serie de Jurassic Park. Yo vería series de todas las películas. Pues, de Star Wars, ¿no? De ver todos los estudios que estuvo visitando George Lucas y donde le cerraban las puertas y le decían que no, que eso no iba a funcionar. Una Star Wars estaría padre. La verdad que de cualquiera. Creo que es un esfuerzo muy interesante. Yo sí vi con interés cada episodio. Hay una parte también donde la película habla sobre los gángsters de la vida real, el bajo mundo criminal no el bajo mundo, no, el mundo criminal de Nueva York, los jefes de la mafia de Nueva York, que me pareció interesante, sí, pero no tan creíble del todo. Como que hemos visto, ¿no? O sea, El Padrino habla sobre eso y lo hace muy bien. Sopranos habla sobre eso y lo hace muy bien. Y esta se queda así como que, ¿no? Somos casi parodia. No porque fuera a ser de humor, pero sí como, pues un intento muy humilde
de realizarlo. Y sí quisiera Aunque saber qué tan cierto es todo eso, toda esa parte. pues sí, la mayoría de las cosas sí son ciertas. ¿Ah, sí? Joe Colombo, sí, que además está interpretado por Giovanni Ribisi, que también es un actor, a ese sí, literalmente, Ivanovich, lo conocí de niño, creo que ya lo he Sí, dicho, claro. salía en Sí, My Two Dads, sí. en Mis Dos Papás, con Greg Evigan y el otro, el comediante, el que sale Paul en Reiser. Aliens, Paul Reiser, que ahorita lo acabo de Ujú. ver. En The Boys, también aparece en la serie de The Boys, Ah, sí, y en aparece en Blade. Stranger Things en estas temporadas 3 y 4. Entonces, ahí sigue con todo, Paul Reiser. Giovanni Ribisi también, porque pues imagínate, de ser el niñito simpatiquito, de repente ya lo ves que es un señor adulto ya avejentado, la amistad que logra, creo que esa parte de la amistad que logra con Rudy también está bien elaborada, está bien hecha. Y ese final, si yo me meto, o sea, a ver, son esas series que ves y esas cosas no lo sabía, lo voy a investigar y efectivamente, esas cosas sucedieron. Ah, mira, Tanto toda esa parte su... Sí, me sorprende un poco. Pero sí sí, está ya, caricaturizada su representación. correcto, Sí. correcto, correcto, correcto. Pero recomendable, yo creo que al final de cuentas, súper recomendable como ilustración de los conflictos tan difíciles para lograr que una película así se hiciera. Sí, pues ya, esta, The Offer está en Paramount Plus, amigos, por si alguien la quiere ver, y se las recomendamos mucho. Y si quieres de una vez, querías platicar un poquito de Super Pumped, que yo ya hablé de ella, pero tú ya la terminaste. La Entonces, acabo de terminar, tú me la recomendaste mucho, la historia de el fundador de la empresa de Uber. Que, por ejemplo, ahí me parece muy chistoso porque otra vez entra este tema que estabas platicando de la percepción temporal. Para mí Uber es como una empresa como muy reciente, ¿sabes? O sea, sí, claro, siento sí. que, o sea, sí, sí siento que vivía así como cuando hubo control remoto y que, no, me tenía que levantar a cambiarle a la tele y ahora nada más desde acá le puedo apretar un botoncito, pues es lo mismo con el Uber. Yo siempre tuve conflictos con el tema del taxi callejero. Sí, Si era un taxi de verdad o no, si veías claro. si traía o no tarjetón, si te quería llevar o no te quería llevar, si funcionaba el taxímetro o no funcionaba el taxímetro, si te quería cobrar una tarifa fija antes de llevarte, si en la noche cobraban lo que querían, ¿sabes? Entonces, para mí sí fue una noticia como muy bienvenida cuando llega un servicio como Uber, donde todo está preestablecido y no tienes que andarte peleando con nadie. Ujú. Pero cuando ves la pobredumbre con la que fue fundada, de verdad que ya lo empiezas a pensar dos veces. Qué barbaridad y qué tipo tan antipático Sí, el fundador de esta empresa, tan tranza, tan abusivo. Eh, es una historia impresionante y me parece que está muy bien contada y muy sí. bien interpretada. Sí, el personaje de Travis Kalanick, que es el fundador, es Joseph Gordon-Levitt. Creo que a mí todo lo que hace él me gusta y creo que aquí también lo hace muy bien, sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues otra serie que es bastante recomendable. También es miniserie. También son 10 episodios, si no me estoy equivocando, 1 hora de duración cada uno. La secuencia de créditos inicial son de esas que no le quieres adelantar. Uno, porque creo que en Paramount no se puede, pero dos, porque sí está muy. Creo que no da la opción, al menos en mi plataforma, Sí, la creo que no. interfase que yo tengo no tiene la opción de adelantarse, pero me gusta. Como la música como moderna, electrónica, y luego están todos estos eh, haces de luz muy al estilo de Tron, pues hablando, ¿no? De lo que sucede dentro de las máquinas y en estos programas tan complejos como el que están manejando y cómo fue evolucionando el servicio de ser un servicio de taxis de categoría, de vehículos con chofer de categoría, hasta pues ya que el que llegue. Cualquier hijo de vecino puede manejar. Exacto, exacto. Los conflictos que había en distintos países, como Brasil, no mencionan México, pero pues nuestras realidades socioeconómicas son muy similares, y sabemos de las cosas tan terribles que han sucedido por acá. Entonces, me resultó sumamente interesante la serie. Siento que no de ninguna manera está ensalzando a la compañía, al contrario, y habla de muchas otras compañías a las que también terminan haciendo una crítica severa, Sí. a Apple, a Google, a estas prácticas de perro come perro. O sea, si te descuidas, te acabo, ¿no? Lo que pasa con Lyft. No, no, muy, muy interesante. Sí, y Uma Thurman también. Uma Thurman sale de Ariana Huffington. Creo que lo hace muy bien también ella.
Lo hace muy bien porque es difícil reconocerla, Ok. tanto físicamente como en el acento que utiliza para el personaje. Y me gustó esa parte. Y también de las otras cosas que habla la serie, que son unos temas muy serios, pues es desde la inequidad laboral entre hombres y mujeres en una empresa como esta, el acoso, la forma en la que reaccionaba la empresa ante eso con un, pues, literal, valemadrismo en torno a las denuncias que había por parte de las empleadas y que, al final de cuentas, todas esas cosas quedaron consignadas. Sí, sí, creo que vale mucho la pena. Me gusta esta tendencia que está haciendo de estas series biográficas, igual The Offer es similar. Son tonos muy diferentes, pero me gusta la idea de retomar estas historias como en formato de miniserie. La De de Pam acuerdo. y Tommy que vimos, la de Elizabeth Holmes, ¿cómo se llama? Um, la de Amanda Seyfried en Star Plus. Sí, se me fue el Terrence. nombre. Bueno, como The Inventor, ¿no? The Inventor Esa. se llama. Este, Me gusta esa onda, a ver cuáles más vienen por allá, porque sé que hay varias que estaban por hacer o por sacar, pero ya no me acuerdo cuáles son, pero sí, Conforme vayan saliendo, ya las iremos visitando. me gusta esa. Esa, Super Pump, también está en Paramount. Pensé que tu taza era de Paramount y yo dije, ah, caray. Fíjate que sí, es de Star Trek. Ah, bueno, sí, Y pero no Star es de Trek es de Paramount. Paramount. Entonces, pues sí, por Ah, pues extensión lo esta es. también de Star Trek podrían hacer una serie de cómo se hizo, pero eso está interesante también. Estaría fantástico. Uy, y Porque de la dimensión también, desconocida. bueno, ya basta, ¿no? Me encantaría ver todo eso. Oye, pues si quieres vámonos con el plato fuerte de la noche, si te parece bien, ya A mí me que, parece muy bien que lo ya que hagamos. se hizo un poquito tarde. Yo, no pude verla porque no, pero tú viste una película que me acabo de enterar que además fue escrita por el hijo de Stephen King, Joe Hill, entonces eso hace que me interese un poquito más, pero mi principal razón para interesarme es Ethan Hawke, porque es una de mis personas favoritas. Sí. Platícanos de El teléfono negro. The Black Phone es una película del año pasado que está estrenándose esta semana en nuestra cartelera. Es una película de horrores. Está producida por Bloom, No, por Jason Bloom. espérame. Tiempo, perdóname, te voy a detener para reiniciar un fuego que nunca entiendo, porque ahorita dijiste una cosa que va en contra de lo que tú crees. Acabas de decir una película del año pasado que se estrenó ahora en nuestro país. Entonces, bajo tu conteo de las mejores películas del año, ¿esta contaría o no? Porque tú dijiste que era del año pasado. Entonces no Sí, la puedes y contar también dije y que se acaba de estrenar en nuestro país pero en es este del año, 2022. pero cuando hagas tu lista de las mejores películas de 2022, no puede estar esta. Está claro que puede estar porque en el caso de Cinemanet, y que es el criterio que yo pongo, es las películas que se estrenaron comercialmente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año del que estamos hablando. Odio la vida absolutamente. ¿Cómo podría yo haber dicho o sea, entonces ya como no, como es del año pasado, pero no la vi, entonces ya no cuenta, ya se perdió? No, Sí, por eso se perdió. Ni por eso modo. el criterio es del estreno comercial y que puede ser en plataforma o puede ser en cines, en la cartelera cinematográfica. No estoy de Por acuerdo. ahí podríamos discutir si estrenada en un festival cuenta o no. Yo digo que no, porque si bien son muy importantes los festivales, pues es poca gente la que termina teniendo el acceso a cada uno de ellos. Yo también En digo fin, que no, es estreno comercial. entonces, de acuerdo. Entonces, El teléfono negro, dirigida por Scott Derrickson, y que nos lleva a la década de los años 70 a un pequeño poblado estadounidense, nos presenta un universo infantil juvenil donde una serie de jóvenes, varones, empiezan a desaparecer y la policía no encuentra rastros de ellos. Ni reaparecen, ni encuentran sus cuerpos, ni mucho menos. El tema aquí está planteado con horror. Entra también el elemento sobrenatural en la película, pero para un país como el nuestro, donde esto lamentablemente es noticia de todos los días, es noticia en los medios de comunicación como periódicos, televisión, radio, pero también en nuestras propias redes sociales estamos viendo constantemente, oigan, el amigo de fulanito, el primo, el hermano, alguien
Entonces, el tema es terrible y es doloroso y es ya aterrador de por sí. Aquí se retoma a partir de estos individuos que de manera serial atacan a la gente. Y la película está vista desde la perspectiva de la última víctima. ¿Y qué es lo que sucede con ella y cuáles van a ser las conexiones que él podrá tener con las víctimas anteriores? Creo que eso es como el planteamiento básico de la película, lo que hay que saber. Ethan Hawke creo que queda muy claro desde los pósters y desde el tráiler de la película, es este secuestrador que tiene distintos tipos de máscaras cuando se enfrenta a los jovencitos. Su actuación la mayor parte del tiempo es enmascarado. Entonces creo que aquí cuenta mucho su tono de voz, que son distintos los que utiliza dependiendo de los estados de ánimo de su personaje, y también el lenguaje corporal. Y me parece que lo hace fantástico. Pero también lo hacen fantástico los otros personajes que aparecen en la película, empezando por el niño que es secuestrado, que se llama Mason Thames, que está sensacional, y de la actriz Madeline Monroe, que aparece como su hermana. Muy bien ese trío de actores, más todo el entorno que los está soportando. Un poco el estilo para que más o menos quede una referencia cercana, contemporánea en producción, sería Stranger Things. Se siente mucho el estilo de Stranger Things, que es mucho del estilo de Stephen King. Claro. Y que esta misma película tiene una serie de referentes a la obra de Stephen King. De repente, pues el tema del payaso Pennywise podría ser como referencial en esta cinta, al igual que un personaje que en la lluvia está utilizando un impermeable amarillo, como el que también aparece en las dos versiones que hemos visto de esta novela de King, de eso, pero otros más detalles de ese tipo. Ahora, la década es de los 70s, no la de los 80s como Stranger Things, y el tono es un poquito más serio y es un poquito más rudo. El bullying en la escuela es mucho más brutal, mucho más agresivo, así como situaciones de violencia doméstica que viven algunos de los personajes, que están retratados y que son parte también de la historia. Y el momento en el que incorporan el elemento sobrenatural, el elemento fantástico, me parece que termina sonando muy bien y considero que es una película muy recomendable, que uno pasa un rato muy interesante, sí, de angustia, sí, de preocupación, sí, de dolor, y que está muy bien elaborado, muy bien actuado, muy bien fotografiado. Es común que tengamos muchas películas de horror que lleguen a la cartelera, pero es poco común que estén hechas con buena calidad y que no se sustenten en el susto fácil, en el movimiento de cámara, en el gato que brinca la pantalla, en la puerta que abres y hay alguien atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, pero ¿y el teléfono negro? ¿Por qué se llama así? El teléfono negro es un teléfono que está en el cuarto donde está encerrado el niño secuestrado. Y es un teléfono que no tiene línea hacia la calle, pero a través de él recibe una serie de comunicaciones. Entonces, ese es el teléfono negro del título. Entonces, pues ahí está la posibilidad de ver una película como esta, que, digo, no quiero decir más para no arruinar la sorpresa al público, pero termina teniendo sus momentos de horror, sus momentos inquietantes, sus momentos de reflexión social, familiar, y también algunos momentos de humor que están bien elaborados y que sí son un respiro para las situaciones que están viviendo los personajes. Oye, pues sí suena bien, sí la vendiste Sí suena bien. bien, sí suena muy bien, suena muy bien. Y quiero juntar esta recomendación con una que hizo Rosalina Piñera en Cinemanet. Es de ella. Y dijo, oye, vamos a platicar el teléfono negro en Cinemanet. Sí, pero yo quiero recomendar El Teléfono, una película surcoreana que está en Netflix, es del 2019-2020 y está actualmente en la plataforma. Se llama El Teléfono en español, The Call es el título internacional y en coreano es K-O-L, Call. La película trata sobre una chica que regresa a la casa familiar en la que había estado ausente mucho tiempo. La casa está más o menos abandonada. Hay un teléfono inalámbrico, negro también, por cierto, curiosamente, y que al contestarlo resulta que está recibiendo una llamada de una chica que había vivido en esa misma casa más de 20 años antes. Y termina habiendo una comunicación temporal entre ellas.
Ah, Hablando de los viajes en el tiempo que mencionabas también al inicio de nuestra charla, muy interesante la forma en la que está planteado, porque además se dan cuenta de que sí pueden alterar cosas de la historia a partir de la información que ambas tienen. Eh, Sin embargo, pues la relación se empieza a complicar y termina siendo absolutamente aterradora. Te voy a dar una referencia de una de tus películas favoritas, que es Volver al Futuro, que ya ves si hay un cambio en el pasado, se refleja en el presente, y una de las sí. formas simbólicas que utilizaban en Back to the Future era que si había una foto de alguien que ya no nacía, pues simplemente se borraba. Entonces, una situación más o menos similar sucede aquí, pero no en una foto, sino en la realidad. Y la perspectiva del personaje protagónico cuando ve que la realidad está cambiando, la verdad que está muy bien elaborada. Wow, ¿esa está en Eh, Netflix? Está en Netflix, está en Ok. Netflix. Y vale muchísimo la pena. Curiosamente, son dos películas que terminan siendo del género, terminan siendo de horror. En las dos hay teléfonos negros involucrados, con distintas, al final de cuentas, temáticas muy distintas que están manejando las películas, pero que creo que ambas funcionan muy bien. En el caso de la película surcoreana, El teléfono o Call, que estoy mencionando que está en Netflix, pues las referencias son Frequency, no sé si la viste alguna vez, Sí. era una película con Dennis Quaid que se comunicaba con su hijo a través de una frecuencia radiofónica. Hay una película con Keanu Reeves que se Lake House. comunicaban de Lake House, que era a través de cartas, ¿no? Como que es un tema que se ha utilizado en otras ocasiones, pero aquí, en términos de horror, lo aplican muy bien. Hay una similar que yo no he visto de anime que se llama Your Name, que también hace cosas similares. Ah, Mira, pues ahí ahí está. está. Dice Nitzia Morgado, es lo que yo siempre digo. Charlie, qué bien vendes. Súper antojables tus recomendaciones. Es que Dejo mis sí, dos, muchas gracias, Nietzsche tienes Morgado. una forma muy buena para contar las películas. No, bueno, cuando algo me gusta, la verdad que dan ganas de compartirlo, y lo difícil es tratar de ser poco descriptivo en las partes importantes de las No, historias. Entonces, pero que te lo demás fun- lo terminemos descubriendo nosotros allí a la hora de enfrentarnos a ella. La recomendación de Rosalín era, véanla en la noche, y yo así lo vi entre 11 y 1 de la mañana, y la verdad que estuvo buenísima la experiencia. Un último dato, la película termina y empiezan los créditos, o aparentemente termina y empiezan los créditos, y de repente hay pequeñas escenitas que no son la famosa escena post créditos tipo superiores, sino que es continuación de la historia, y sí vale la pena verlas hasta el mero final. Wow, no, pues sí se me antojó. A mí no me gustan las películas de terror. Esta del teléfono negro, te digo, me interesaba por Joe Hill y por Ethan Hawke, pero la vendiste muy bien. Y esta surcoreana, los coreanos hacen cosas bien interesantes y ya sí se me antojó. No, y también, ¿sabes qué? Por Scott Derrickson, que es el director, ¿eh? O sea, la verdad que también tiene trabajos interesantes. Hizo la Ah, no sabía que película era él. de Doctor Strange, por ejemplo, hizo la de Siniestro, que dirigió la primera, una de Hellraiser, El exorcismo de Emily Rose, El día que paralizaron la Tierra, el remake con Keanu Reeves, por cierto, que ya ves que lo estábamos Ah, sí. mencionando. Entonces, sí, hay gente muy interesante, creativa, que lo mismo puede tener, en el caso de Scott Derrickson, grandes producciones, o esta que se siente una película menor, pequeña, de época, muy bien retratada, la época muy padre, la fotografía, el vestuario, o sea, es muy creíble el ambiente y el entorno que nos está recreando. Ay, pues, me gustó, qué buena onda. No, no me la esperaba que me fuera a interesar tanto, pero 100% sí me interesó. Pues vámonos si quieres entonces ahora ¿con qué sigue? Ah, déjame hablarles rapidísimo de una serie, una serie de antología de estas que hace Ryan Murphy, que le quedan muy bien, la verdad. Yo he visto la que hizo American Crime de O.J. Simpson, la de Versace. Antes estaban ambas en Netflix, no sé si sigan, pero acaba de estrenar su nueva, que es American Crime Story Impeachment. Es la historia de Mónica Lewinsky y Bill Clinton. Ya está en Star Plus. Yo la vi hace un ratito y está bien padre. Nada más recomendarla porque creo que vale mucho, mucho la pena. Estas series biográficas, de nuevo, estábamos platicando de The Offer y Sí. de Super Pumped, que te dan una versión pues más íntima de hechos que ya conocemos. Esta creo que además de hacer eso,
recontextualiza muchas cosas que es importante recontextualizar. El rey de contextualizador. ¿Cómo le parece? El rey de Constantinopla se volverá un gran Constantino. ¿Te acuerdas de esa? No, el rey de Constantinopla se quiere desconstantinopolizar Eso. y quien lo desconstantinopolice, buen desconstantinopolizador será. Bueno, pues este es un buen recontextualizador, porque creo, Charlie, tú que también eres fan de Saturday Night Live y que viviste los 90 y viviste todo lo que se dijo y se armó alrededor de Mónica Lewinsky, creo que como sociedad entera le debemos todas las disculpas posibles a esta mujer que a Sí, los 21 años fue burlada, la trataron los medios y la gente de una forma espantosa y sí. aquí nos cuentan una historia que de verdad te rompe el corazón de una niña, porque era una niña de 20 años, 21 años tenía, que era becaria en la Casa Blanca y el hombre más poderoso del mundo le echó los ojos y tú dime quién a los 20 años con una figura así le va a poder decir que no a lo que sea y se va a deslumbrar absolutamente. Entonces, sí, digo, lo padre de Ryan Murphy también es que sabe contar las historias con cierto humor y cierto, en inglés la palabra sería cheekiness, que es Ujú. como jocosidad, sin que sea una comedia, sin que sea una burla, pero no es pesada, pues no es una historia que te pese y que te canse. La otra, bueno, Mónica Lewinsky es interpretada por Beanie Feldstein, que creo que todo lo que ha hecho lo ha hecho fantástico, excepto How to Build a Girl, que no funciona tanto, pero aquí lo hace muy bien. Paula, ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, de lo que sí me acuerdo es La que amiga. John Ujú. Goodman se burlaba de ella en Saturday Night Live. Es Sarah Paulson, que también siempre trabaja con Ryan Murphy y lo hace muy bien. Y Bill Clinton es Clive Owen, Ah, wow. irreconocible. Ajá. Los tres creo que lo hacen muy bien. Entiendes cosas que no entendías y te mete a lugares que pues naturalmente no sabíamos que sucedían. Creo que sobre todo vale la pena por esta revalorización de la historia y de hechos que aparentemente conocemos, pero que realmente no. También está dentro de ahí la otra muchacha que también, que fue la primera en denunciar a Bill Clinton, Ujú. y te muestran muy bien la manipulación que sufre ella para convertirse en esta figura que también fue que también se burlaron mucho de ella en los medios, ay, perdón, por la imagen que daba, cuando era una imagen totalmente fabricada por el equipo que la estaba tratando de ayudar. Claro. Es, este, Esa parte me parece muy interesante rescatarla, Iván, porque estamos revalorando muchas figuras que las veíamos encumbradas en términos de fama, que la forma en la que eran retratados por los medios parecía que estaban viviendo algunos privilegios y después se quejaban de ellos, ¿no? Como el caso de Mónica Lewinsky. Me viene ahorita a la mente el caso de Britney Spears, también revalorado a partir de este documental tremendo, pero muy bien realizado sobre su vida y sobre el infierno que sigue viviendo, ¿eh? O sea, realmente es todavía sí, increíblemente reciente las circunstancias en las que su propia poder de decisión sobre sus bienes y sobre su familia no le pertenecían. Entonces, y que también fueron pues víctimas de la burla de los medios de comunicación. y la de Pamela Anderson que acabamos de ver también. Sí, así es, así es. Sí, pues ahí está, ese es American Crime Story Impeachment, está en Star Plus, les digo, creo que vale mucho la pena que la vean. Y para terminar, ya que nos está comiendo el tiempo, pero no quiero que la semana pasada la dejamos pendiente porque teníamos muchas ganas de hablar de ella. Un documental de dos Ah, partes, wow. un documental de dos partes sobre uno de los comediantes que te digo que a mí me doy cuenta cada vez, viendo el documental recordé muchas, porque te pasan clips, bueno, déjame, estoy hablando de George Carlin's American Dream, es un documental de dos partes, de 4 horas al final, de Judd Apatow sobre George Carlin, y lo que te decía es que pasan clipsitos que yo ya no recordaba
específicamente en los clips de ciertos beats, excepto por el hecho de que yo los digo, o sea, los tengo metidos en mi cabeza Presentes. como frases que digo, pero como que ya no me acordaba que eran de él. Y es impresionante cuánto me formó a mí George Carlin en mi sentido del humor y en mucha visión del mundo. Y creo que está genial. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció a ti? A mí me encantó. Bueno, quedé absolutamente sorprendido. Te agradezco la recomendación. Yo también ya era fan de George Carlin desde hace muchos años a través de los programas televisivos que había hecho para HBO. A mí me tocó conocer a George Carlin en su etapa madura. Es decir, yo ya A lo mí conocí también. con barba, pero con el pelo ya un poquito más corto, encorvado, porque era su forma de presentarse en el escenario y esta forma que tenía de hacer reflexiones durísimas sobre la realidad y que todas esas reflexiones, que es lo importante que creo que destaca muchísimo el documental, siguen siendo vigentes Muy sobre, cañón. así, va a sonar ridículo y va a sonar absurdo, pero sobre los poderes fácticos, sobre el papel de la religión, sobre el papel de los medios de comunicación, sobre el papel del individuo y de sus libertades. En fin, de un montón de cosas que con un gran sentido del humor, con una profunda ironía, pero con muchísima reflexión, de un individuo increíblemente inteligente, vertía sobre el público, lo cual era increíble. Yo esos documentales que te digo, lo vi ya en su etapa madura y me gustaban muchísimo. A partir de ese interés, yo llegué a buscar a George Carlin en YouTube y encontraba también pedacitos de su etapa joven, cuando está de traje, completamente rasurado. Después ahí se ve medio hipioso, en otro con el pelo largo y la barba. Pero con el que más me identificaba yo era con el George Carlin maduro, sin duda alguna. Lo que hace este documental para poner en contexto histórico las diferentes etapas de su trayectoria es sensacional. Creo que Yoda Apatow debería dejar de hacer cualquier cosa que está haciendo y dedicarse a hacer documentales. Me parece que está muy bien estudiado, muy bien presentado, muy bien contextualizado, porque te está hablando de los diferentes momentos de situaciones importantes de la historia estadounidense que terminan pues reflejándose en el resto de los países, como el asesinato de John F. Kennedy, el asesinato de Martin Luther King, la intervención de Estados Unidos en Vietnam, el caso Watergate, el presidente Robert Kennedy, John F. Kennedy, perdón, y bueno, y de John F. Kennedy, lo que yo no sabía y que me encantó conocer de George Carlin es que también hacía personajes y él fue uno de los primeros que imitaban a John F. Kennedy. Yo tampoco. Y que además lo hacía muy bien y que también fue uno de los pioneros en presentar bits de comedia como si fueran noticias, antes inclusive de que Saturday Night Live existiera. Tampoco sabía que había sido el primer invitado de Saturday Night Live. Eso sí. Históricamente, que esto es un dato sensacional, que había arrancado su historia como conductor de radiofónico, ahí le llaman disc jockey, ¿no? De que pone muy claro la primera etapa de Complete, sí, wow. Ya sabes que pone la música, presenta, pero también está comentando. Después hizo pareja con otro comediante con quien se identificó y lo nutrió, y cómo a partir de su perspectiva de la vida iba cambiando los temas que quería, y por eso también iba cambiando su apariencia, y por eso él mismo se denunciaba de cómo era antes, ¿no? Este tipo que representaba el status quo, cuando él lo que quería era, a pesar de no corresponder en edad, es decir, cuando era más joven, representaba más los intereses de los mayores, y conforme fue creciendo, representaba los intereses de las personas más jóvenes, lo cual me parece sensacional en su trayectoria. Todo esto se logra en gran parte conseguir muchos audios, imágenes de sus diarios, de sus agendas, películas familiares, gracias a su hija que es entrevistada a lo largo del documental. Entiendo la relevancia y la importancia de todo lo que ella aportó. Me parece, ya en un término de crítica, excesiva la cantidad de tiempo que ella aparece en el documental. Creo que se pudo haber limitado esa parte, y te voy a decir otra cosa que va a sonar curiosa, pero también siento que me arrebata a mí George Carlin. ¿En qué sentido? ¿No? En que cuando conoces a una figura pública o admiras a alguien por su trabajo, pues sientes que es no de tu posesión, pero sí es como tuyo. Y cuando Claro. conoces a alguien que es su hija y que lo conoció en intimidad,
te da como así como hasta envidia, ¿no? Wow, ajá, Pero sí, sí, también sí. habló de los horrores de que vivieron sus papás. Sí habló del gran amor que Sí, se tuvieron, pero de los terribles conflictos que surgieron a partir de la distancia, del trabajo, del alcoholismo, de las drogas y un montón de cosas que se vivieron. Entonces, es muy completo el trabajo que se presenta. Afortunadamente, pues George Carlin fue uno de esos cómicos que también, stand-up comedians, que se dieron a conocer a partir de los especiales que hacía una cadena como de cable como HBO, Home Box Office. Y ahí salen muchos clips, pero lo triste, lo lamentable y lo patético es que acaba el documental y dices, claro, voy a ver alguno claro, de los clips y no están, no hay ningún especial de George Carlin en HBO. Hay que buscar pedacitos que están en internet. Víctor Recién nos dice, yo lo recuerdo como Rufus en Bill and Ted Excellent Adventure. Es un aspecto que se relata allí su participación en esta película y en otras películas donde también participó. No fue lo principal que hizo, tuvo esas participaciones. Él entendía también el cine y más en particular la televisión abierta como una posibilidad de darse a conocer y que eso le permitiera lograr tener mucha gente en sus espectáculos claro. itinerantes en distintos lugares. Entonces, no lo hacía con mucho gusto estar en esos programas de variedad, estar haciendo alguno que otro personaje que no posiblemente no empatara con lo que él quería, pero era lo que le daba la fama para poder presentarse en otros lugares y también fue uno de estos comediantes que generaron discos donde se grababan sus rutinas y que la gente, aquí en México no se hacía eso, pero en Estados Unidos la gente compraba estos discos para escuchar a los comediantes, en particular jovencitos que escuchaban cosas subidas de tono. Y ahí está un Jerry Seinfeld, y ahí está una cantidad de comediantes que están hablando de la influencia que tuvieron. Stephen Colbert también está por allí y muchos más que ahorita se me están escapando. Pero lo padre de eso, de esas intervenciones de esos comediantes, es que muchos hablan de lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, no nada más es pura, sí, era increíble y genial y No es cambió puro todo. elogio. También el elogio, exacto. También habla de momentos en los que, me acuerdo muy bien que Stephen Colbert dice, hay un momento en el que dice, ahí me pierde a mí, ahí yo Uh ya -huh. no sé de qué está hablando, ya se va por un lado demasiado oscuro para mí, y hablan de la caída que tiene, en el que incluso, no me acuerdo quién de los comediantes que está entrevistado dice, yo fui a su show para burlarme de él, Uh porque -huh. ya era ¿no? ya era pasado, ya a nadie le Sí. importaba, y me sorprendió con este nuevo material que estaba escribiendo. ¿Cuál de las dos partes? Son muy diferentes la primera parte del documental que la segunda, pues se enfocan en dos George Carlins completamente diferentes. Sí. Eh, ¿te pasó lo mismo que a mí, que también, yo también lo conozco de la misma época que tú, ya la más cercana para acá, pero no sé, a mí me gustó más el segundo porque es lo que más reconocía, pero no sé si Claro. te habrá gustado más el primero porque A justo no ver, sabías tanto. el primero es el que es revelador. El primero es el Ajá. que me dice todo lo que yo no sabía de él y que jamás me puse a investigar, por cierto. Y me pareció interesantísimo. Y el segundo es donde digo, de aquí soy. Esto es lo que yo conocí y así es como yo lo viví y puedo Sí. opinar como ellos. Y en esos altibajos que tuvo de llegar a una fama formidable, de repente ya no ser tan relevante, bueno, hasta era ridiculizado y era parodiado, y muy bien parodiado, por cierto. Creo que es Rick Moranis, ¿no? Sí, Rick Moranis. El que termina imitándolo de una manera sensacional y haciendo, así como nosotros a veces podemos decir que Jerry Seinfeld y que lo han hecho muchos otros, se burla de, ¿qué onda con la gente que está hablando con un micrófono grandotote en un chat de internet, ¿no? Pues así empiezan a burlarse del estilo que tenía George Carlin de comparar las cosas. Sí. Y Rick Moranis me sorprendió con la gran imitación que hace de él. Sí, pues ahí está. Si no conocen bien a George Carlin, busquen en YouTube clips, se van a enamorar y luego ya pueden ver este documental que sí, estoy de acuerdísimo. Creo que pudo, como todo lo que ha hecho Yoda Apatow en su vida, podría ser más corto, pero vale mucho la pena. A ver, a mí yo lo no breve lo sufrí cuando dije, ay, son de 2 horas, pero cuando los empecé a ver, me fui de corrido. O sea, sí, ya lo he dicho antes, como Gordon Tobogán, sin ningún problema. Me gustó muchísimo. Hablando de la recomendación que estabas haciendo de buscarlo en YouTube, busquen George Carlin subtitulado.
Hay muchísimos clips completos, rutinas completas que están subtituladas al español, que son sensacionales. Y muchas de ellas utilizan el audio en este programa para escuchar sus reflexiones, lo que está diciendo, lo que está criticando, contrapuesto con imágenes de cosas increíblemente recientes, como Trump, la toma de intento del Capitolio y un montón de cosas más que están horriblemente vigentes en función de lo que él pensaba y hablaba hace muchos años. Entonces, y pues es que no lo predijo porque ya estaba pasando. El problema es que sigue pasando. Claro. Ese es el tema. Pues sí, pues ahí está, amigos. George Carlin's American Dream está en HBO Max. Vale mucho la pena si la quieren aventar. Mucho. Y pues nada, si quieres, algo más que querías decir que me esté yendo, ¿no? Creo que ya, porque tenemos que hablar de Seinfeld al ratito. Tenemos que hablar de Seinfeld al ratito, pues entonces vámonos despidiendo, amigos. Mientras está ahí los agradecimientos a la comunidad de Patreon, a todos los que se han sumado últimamente, les digo que esta semana, como ya dijimos, se estrena El Teléfono Negro, es el estreno nacional de Todo en Todas Partes al mismo tiempo, y también se estrenan Adiós Señor Huffman y Fauna en los cines. A Netflix llegan un montón de cosas, pero a ver, se los leo rápido. Amor y Gelato, el miércoles 22. El Hombre de Toronto, esa se ve padre, Charlie, hay que verla. El Hombre de Toronto, el viernes 24 también. The Umbrella Academy, que sé que a ti te emocionaba la temporada 3 desde ayer, ya está, el miércoles 22. No hay tiempo, Ivanovich. Peaky Blinders ya está también desde hace unas semanas y no he podido verlo. Sí, cierto. Y llega una versión coreana de La Casa de Papel el viernes 24. Ay, el viernes también, es que sí hay muchísimo. Este viernes también llega a Netflix una película que se llama Hombre versus Abeja, que se ve increíble. Es Rowan Atkinson peleándose contra una abeja, de Mr. Bean, para quien no lo recuerde. En Star Plus, ya les dije, American Crime Story Impeachment. Además, Only Murders in the Building llega el martes 28. Esa hay que verla para platicar la semana que entra. ¿Temporada 2? Ajá, de Only Murders in the Building. En Amazon Prime, Unión y Lucha es la película donde Omar Chaparro participó en Sundance y está de serio haciéndole de un boxeador en Amazon Prime. Come On, que ya le platicamos, llega el viernes. Y ya, eso es todo lo que veo que es más relevante. Alguien preguntaba si vimos Chacha Real Smooth, que está en Apple TV. Yo la empecé a ver y no me encantó y tuve cosas que hacer y me fui. Pero Penny la vio y no le gustó. Y Charlie le dije lo que les acabo de decir y decidimos no ver. Pues por falta de tiempo, Sí. Si hay oportunidad también la veremos y lo comentaremos. Pues nada, amigos, listo. Despidámonos entonces. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en @Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, @Cinepremier con la E al final. Nos vemos al ratito en Seinfeld, un episodio a la vez. Y despídete tú, Charlie. Gracias, yo soy Charlie del Río. Me pueden seguir como @Charlie del Río en Instagram y también en Twitter y como Charlie del Río Cine y Series en Facebook. Adiós.